metales, ¿de dónde se adquieren? Pues estas propiedades de los metales se adquieren ¿de dónde? De su microestructura, ¿no? ¿No? La microestructura de los materiales metálicos está íntimamente relacionada con las propiedades de ellos, ¿no? Es por eso de que ahí radica el principal estudio de la metalurgia física, explicar, ¿no? O transformar la microestructura de un material metálico. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos relacionados a la metalurgia extractiva, en los cuales encontramos también mucho de la ciencia de la metalurgia transformativa. Ustedes habrán escuchado este término, de repente, este tipo de equipo, ¿no? El nombre de molinos HPGR. No sé si lo habrán escuchado. Las chancadoras sí las conocemos, ¿no? Pues los molinos HPGR vienen de unas siglas en inglés, ¿no? Las cuales significan, a ver, para no equivocarme, acá dice High Pressure, perdón, High Pressure Grinding Rolls, ¿no? Muy bien. Estos molinos HPGR, pues fueron inventados, miren, en el año 1977 en Alemania. Hace ya bastante cantidad de años, más de 30 años, ¿no? Los que fueron inventados. Ahora, estos molinos HPGR, pues recién han cobrado importancia en lo que es digamos, la etapa de comminución, en lo que es las menas de cobre, por ejemplo, ¿no? O menas polimetálicas, recién en los últimos años, dado que ahora se incluyen en estos circuitos de comminución, ¿no? Con un tema de obtener una mayor eficiencia energética. Estos molinos HPGR, pues inicialmente fueron concebidos para otro tipo de materiales, digamos, ¿no? De extracción de otros metales, o extracción de otras, digamos, de otros materiales no metálicos, ¿no? Por ejemplo, en la industria de los diamantes, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde inicialmente tuvieron su primera aplicación este tipo de molinos. Acá, por ejemplo, ¿no? Está más o menos indicado el principio, ¿no? El orden de la eficiencia energética para diferentes modos de rotura. Este señor Schoner, Klaus Schoner, pues tuvo esa particular, estudió mucho cómo se fracturaban las rocas o los minerales, ¿no? Y en función de ello, pudo determinar cuál mecanismo era el adecuado para tener mayor eficiencia de rotura. ¿Qué quiere decir? Al aplicar menor fuerza, ¿no? Y por lo tanto tener mayor ahorro de energía. Esto más o menos viene representado en este esquema que presento a continuación. Muy bien, actualmente en la unidad minera Cerro Verde, por ejemplo, es en la que llevan instalados la mayor cantidad de estos molinos HPGR. Solo que lo extraño es de que se encuentran en una etapa que se denomina la etapa terciaria de lo que es el chancado, ¿no? Lo que se denomina el chancado terciario, ¿sí? También podríamos denominarlo como una etapa de premolienda, ¿no? Antes del molino. ¿Cuál fue el efecto de aplicar estos molinos HPGR en estos circuitos? El efecto fue de que al poder yo mejorar, digamos, las características del mineral respecto al tamaño, esto me permitía de que para poder ingresar ya a un molino de bolas, pues previamente tenía que tener cierto tamaño de mineral. Ahora, este tamaño de mineral no se conseguía o no era eficiente poder obtenerlo con los métodos de chancado particulares y normales, ¿no? Se tenía que recurrir a circuitos de chancado terciario y chancado secundario, perdón, y cuaternario incluso, ¿no? Entonces, al aplicar esta metodología de introducir estos molinos HPGR, pues se consiguió ello, ¿no? Y a pesar de que el consumo energético de estos molinos HPGR es mayor que el de las chancadoras convencionales, pues sabemos de que en el proceso de comminución el equipo que consume mayor cantidad de energía es, por ejemplo, el molino. Entonces, el molino de bolas, ¿no? Entonces, la idea de incluir este molino HPGR en este circuito era disminuir justamente el consumo energético del molino, ¿no? Del paso subsiguiente. Y es lo que se logró, es lo que se consiguió con esto. Entonces, por ahí viene un poco
digamos, la explicación de por qué se han incluido en estos circuitos estos molinos. Muy bien, acá tenemos más o menos el esquema, ¿no? El circuito de combinación de Sociedad Minera Cerro Verde, miren. Actualmente Cerro Verde tiene 10 de estos molinos HPGR en su unidad minera. Miren, y acá está, ¿no? Acá está el principio de cómo funcionan estos molinos HPGR. Ahí está, ¿no? Los molinos van rotando, el mineral va pasando por una abertura, que es lo que conocemos como el set. Este set se puede regular, ¿no? Dependiendo de la granulometría que deseemos, pero ¿cómo es el elemento moledor que permite que la roca se fracture, ¿no? Recordemos de que uno de los grandes problemas en la industria minera son los problemas relacionados a la abrasión, ¿sí? En la industria minera tenemos, pues, unas grandes tasas de desgaste debido a que el mineral es muy abrasivo. Entonces, se tienen que diseñar materiales que permitan, pues, absorber o digamos, tener el mayor rendimiento bajo estas condiciones tan exigentes, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, vamos a desbrozar un poco a estos molinos HPGR, ¿no? Para poder conocer los materiales que están involucrados en su fabricación para poder servir de un medio de premolienda o un medio de, digamos, de trituración de roca, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Estos molinos HPGR listos al interior, están constituidos por unos rodillos, ¿no? Los cuales tienen unos elementos muy duros, que son estos insertos. Estos insertos, como el que vemos acá en la parte inferior, están fabricados de un material. Es un material compuesto, es un compuesto de matriz metálica, ¿no? Es un compuesto de carburo de tungsteno en una matriz de cobalto, ¿no? Cobalto es la matriz, el cobalto metálico, ¿no? Y esto está, digamos, con una cierta distribución granulométrica, ¿no? El carburo de tungsteno, ¿no? Al interior, ¿no? Es un material compuesto de matriz metálica, ¿no? Con refuerzo de un material cerámico. Esa es la definición, digamos, completa de este material, ¿no? El material que permite. Este material, pues, tiene una gran ventaja, que tiene una tremenda resistencia al desgaste, ¿sí? Este material, para poder tener una gran resistencia al desgaste, ¿qué requiero yo, por ejemplo? Requiero de que el material sea muy duro, principalmente, pero que también tenga la capacidad de no ser demasiado frágil, ¿no? Por ejemplo, un vidrio es muy duro, pero a un vidrio le doy un golpe y se rompe. Entonces, al haber esa fragilidad, pues es donde tenemos el gran problema, ¿no? Muy bien, a ver. Sigamos. Muy bien, ahora, estos insertos, así como se denominan insertos de carburo de tungsteno, pues tiene una microestructura como la que se ve acá, ¿no? Justo actualmente, por ejemplo, en el sitio donde trabajo, en el laboratorio de materiales, estamos haciendo un estudio para determinar, digamos, los diferentes tipos de insertos, ¿no? Digamos, que tienen como compradores, digamos, ¿no? A Cerro Verde, y estamos evaluando cuáles serían los mejores para los molinos HPGR que ellos tienen actualmente. Acá, por ejemplo, tenemos que tener algo en consideración. Pero ¿qué pasa con la matriz, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? O el rodillo, o el material del rodillo donde van estos insertos. Eso también se desgasta, ¿no? Va a estar también sometido a los esfuerzos de abrasión de la roca. Es cierto. Y por ello, digamos, este material del rodillo también tiene que tener ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, se encuentra en la literatura de que este material debe ser fabricado de un acero para herramientas o lo que dice, digamos, la realidad, por ejemplo, en los molinos HPGR que tiene Cerro Verde, estamos hablando de unos aceros de alta tecnología, ¿no? Unos aceros al cromo níquel molibdeno de una microestructura vainítica, los cuales son materiales que definitivamente no se fabrican en el entorno o cerca, acá al menos a nuestro país. No se fabrican siquiera en Brasil, no se fabrican en México, no se fabrican en Argentina. Se fabrican en Europa particularmente. Los molinos HPGR que tiene Cerro Verde, pues son de una empresa europea, ¿no? ThyssenKrupp.
Muy bien, pero vamos a hablar un poquito de estos carburos de tungsteno, ¿no? Porque estos carburos de tungsteno que hemos visto acá no solo sirven para la industria, a ver, vamos a tener acá un puntero, no solo sirven para la industria, digamos, para la fabricación de estos insertos, para estos rodillos. Tienen infinidad de aplicaciones, ¿no? En la industria minera, sigamos, por ejemplo, miren, ¿qué es esto? Esta es una cabeza de perforación por el sistema rice boring, ¿sí? Es un sistema que permite, digamos, fabricar, ¿no? O poder realizar la perforación de chimeneas, ¿no? Miren, acá pueden ver el tamaño de esta cabeza en comparación con la persona que está acá abajo, ¿no? Para que vean la envergadura de este equipo. Este equipo, pues en realidad lo que tiene son estos, ¿no? Son una especie de unos conos, ¿no? A los cuales se denominan cortadores, que los vemos acá más de cerca. Estos cortadores también tienen, miren, tienen una especie de insertos, ¿no? Miren, como unas bolitas que salen, ¿no? Estos insertos también son fabricados de este material, de carburo de tungsteno, ¿no? Hay variedad de formas de estos insertos y variedad de tamaños, dependiendo del tamaño y la envergadura de estas cabezas de perforación. Sabemos que también hay cabezas de perforación pequeñas, por ejemplo, ¿no? Lo que se utiliza en la industria del petróleo, por ejemplo, que son mucho más pequeñas. O para unos pequeños en la industria minera, ¿no? Para paso de cablería, de la parte eléctrica, de repente cuando necesito alimentar algo hacia el interior. Pues estos insertos de carburo de tungsteno son los que desbrozan la roca. Y acá está pues nuevamente la microestructura de estos insertos, ¿no? Ahí está. Miren, es una matriz, ¿no? La parte oscura, ¿no? Y estas partes que tienen unas morfologías geométricas, pues es el carburo de tungsteno, ¿no? Acá está, ¿no? Matriz de cobalto, carburo de tungsteno, todas las que tienen formas geométricas. Esto es visto, esta es una imagen hecha por microscopía electrónica, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Matriz cobalto, lo blanco, partículas de carburo de tungsteno, ¿no? Lo que está acá en color plomo. Y acá están los aumentos, para que vean de qué tamaño de partículas estamos hablando. Muy pequeñito. El rodillo hemos dicho que puede ser de varios tipos de aleaciones. Por ejemplo, también una aleación de alto contenido en níquel, ¿no? Un hierro fundido blanco con alto contenido en níquel. Es lo que se conoce como aleación Neihard, cuya microestructura es esta, ¿no? También, la particularidad es que tenemos que tener un material que también resista muy bien a la abrasión, ¿no? En realidad, estos carburos de tungsteno, los insertos de carburo de tungsteno, lo que van a hacer es, van a comprimir la roca. Y este material del rodillo lo que va a soportar es deslizamiento del material comprimido sobre ellos, ¿no? Porque está en la parte inferior, ¿no? Recordemos que estos insertos sobresalen al rodillo, ¿no? Entonces son los que van a entrar en contacto inicial con la roca, son los que van a triturar la roca, ¿no? Mientras que el material del rodillo, donde están estos insertos, va a principalmente sufrir un mecanismo ¿no? De desgaste por abrasión, como más o menos lo que se ve acá, ¿no? Miren, acá está, digamos, un poquito explicado, digamos, la parte de un diagrama, digamos, de cuerpo libre, ¿no? De las fuerzas que actúan en estos rodillos cuando están triturando, ¿no? Y lo que se observa acá, miren, es el tipo del material vinculado al rodillo, ¿no? El tipo del material vinculado al rodillo tiene que ser del tipo de acá abajo, ¿no? ¿Sí? Una aleación en la cual tenga al interior fases duras también, ¿no? Es por eso que utilizamos, por ejemplo, un hierro fundido blanco, ¿no? Un hierro fundido blanco con alto contenido de níquel, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar que se formen estas fases duras al interior y también sirvan para disminuir la tasa de desgaste. No te estoy diciendo con esto que esto no se va a desgastar, se va a desgastar, pero también tengo que tratar de controlar al máximo, disminuir la tasa de desgaste lo máximo posible para aumentar el rendimiento de este molino, ¿no? Si es que yo no tuviera, digamos, una aleación de este tipo, si tuviera simplemente un acero común, lo que va a ocurrir es esto. Rápidamente va a comenzar a desgastarse la superficie del rodillo. ¿Y qué pasa si se desgasta rápidamente la superficie del rodillo? Va a comenzar a comer hasta poder dejar estos insertos libres, ¿no? Se van a caer, se van a comenzar a salir estos insertos y ya no va a cumplir su cometido este rodillo, ¿no? Muy bien.
¿Para qué sirven estos, por ejemplo, estos materiales compuestos de matriz metálica, ¿no? Estos carburos tungsteno, estos son principalmente, o los obtenemos, digamos, en lo que es procesos de manufactura, ¿no? Por ejemplo, el torno, ¿no? O el taladrado, ¿no? Las puntas de algunas de estas brocas son hechas de carburo tungsteno. El filo de las cuchillas para hacer en los tornos, por ejemplo, es de unos insertos, como lo que vemos acá, de carburo tungsteno. Todo esto, un metalurgista puede encontrar un mundo apasionante solo dedicándose a uno de estos materiales. ¿Qué más tenemos? La chancadora, ¿no? Miren, esta es la chancadora, y acá lo que tenemos, miren, es el forro de la chancadora, ¿no? Esto es una chancadora de quijadas, ¿no? O de mandíbulas, que le dicen también, ¿no? Mira, la parte que está en contacto con el material tiene también que tener una aleación particular para este tipo de trabajo. Acá es la aleación que tenemos. Esta es la microestructura de esa aleación. ¿Qué aleación tiene? Tiene un acero al carbono manganeso, una aleación con alto contenido de manganeso. Estos aceros con alto contenido de manganeso, acá también vemos una chancadora cónica, donde igual también el material de los forros de la chancadora también es de un acero al carbono manganeso. Ahorita voy a regresar a esta diapositiva para explicarles algo más. Estos aceros al carbono manganeso son conocidos como aceros Hatfield, ¿no? Los cuales fueron inventados por este señor, ¿no? Señor Robert Hatfield, ¿no? El cual fue un metalurgista, ojo, metalurgista, ¿no? Británico, que vivió entre el año 1858 y 1940. Acá está la especificación, la norma STM 128, la cual, ¿no?, da todas las designaciones comerciales de estos aceros al carbono manganeso. Y acá está, por ejemplo, miren, en función del contenido de manganeso, cómo se incrementa la resistencia mecánica. Miren, el manganeso me ayuda, a mayor contenido de manganeso, tengo mayor resistencia mecánica, pero hasta cierto límite, ¿no? Miren, hasta un 14% más o menos. De ahí comienza a decaer la resistencia mecánica. Pero en realidad acá lo que me importa no es en sí la resistencia mecánica, sino es un efecto particular de estos aceros. Miren, estos aceros, ¿cómo se fabrican? Estos aceros, cuando se fabrican, ¿no?, en estado de colada, más o menos van a tener una microestructura como esta. Pero mira, no sé si observan acá en los límites de grano una especie de unos precipitados, ¿no? Estos precipitados son unos carburos, y estos carburos fragilizan esta aleación. ¿Esto qué quiere decir? Que a esta aleación en estado de colada no la puedo utilizar. Después de que es colada esta aleación, ¿no?, o el componente, ¿no?, que yo necesito es colado, necesito someterlo a un tratamiento térmico. A un tratamiento térmico denominado tratamiento térmico de solubilización de carburos, donde tengo que elevar la temperatura aproximadamente hasta 1080 grados. Esto va a depender del contenido de manganeso que tenga la aleación, por ejemplo. Este contenido de manganeso va a hacer que varíe esta temperatura, ¿no? Y después someterla a un enfriamiento violento en agua fría, ¿no? ¿Cuál es la idea de hacer este tratamiento térmico de solubilización de carburos? Efectivamente, como su nombre lo dice, todos estos carburos que se encuentran en el límite de grano los voy a disolver. Voy a hacer que por mecanismo de difusión se homogeneicen en toda la estructura, ¿no? ¿Sí? Recordemos de que al aumentar la temperatura, yo aumento la solubilidad, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar es de disolver estos carburos hacia toda la matriz. Y después voy a someterlo a un temple violento. ¿Para qué? Para que ese material, ¿no?, cuando baje la temperatura no se vuelva a precipitar en los límites de grano, sino de que simplemente estos elementos de aleación que forman estos carburos se queden como congelados en toda la matriz, ¿no? Y así obtengo un material que ya no es frágil, ¿no? Ya no tengo en los límites de grano estos carburos. Y tiene una buena performance. Ahora, ¿qué pasa con este acero al carbono manganeso después de que ya está trabajando, por ejemplo, en una chancadora? Esta microestructura cambia a una microestructura como esta, ¿no? ¿Qué ocurre? Estos granos, por el constante choque, ¿no?, del material, del mineral contra, ¿no?, contra el manto, digamos, o el forro, ¿no?, lo que va a ocurrir es que se va a ir deformando. Y lo que vemos acá es digamos, estos granos, como los que están en esta figura central, que se van deformando, deformados. Pero miren, observemos esta figurita de acá arriba. Acá lo que vemos es, miren, una especie de rayitas, ¿no?, en la metalografía.
Alguien me podría decir, no, esa es una mala preparación de la muestra metalográfica, y bueno, le han salido rayas, profesor, ¿no? No está bien hecha su metalografía. Pero en realidad no. Si ustedes se dan cuenta, si es que yo hubiera hecho una mala preparación metalográfica en esta muestra, tendría pues una raya que atraviesa toda la foto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O así, ¿no? O las rayas que atraviesan todos los granos. Pero acá no, miren, fíjense que estas líneas tienen orientaciones particulares dentro de cada granito, ¿sí? A ver, alguien por ahí creo que está, les pedirían por favor que deshabiliten su micrófono para que no interfiera con los demás. Gracias. Bueno, lo que iba, ¿no? Miren, acá las orientaciones de estos rayas que veo acá, ¿no? Son particulares en cada grano. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre acá es un mecanismo denominado endurecimiento por deformación. Esta lesión tiene la particularidad que cuanto más la golpees, ¿no? Se comienza a volver más dura y más dura, ¿no? Esta microestructura que vemos acá es una microestructura principalmente austenítica. No sé si recordarán el diagrama de equilibrio hierro-carbono, ¿no? Hay una región austenítica, ¿no? También una región austenítica, una región ferrítica, etcétera, ¿no? Como estos aceros son altamente aliados, ese diagrama de equilibrio se ha desplazado, ¿no? La austenita la tenemos a temperatura ambiente, ¿sí? Y permite tener una microestructura 100% austenítica, así, a temperatura ambiente. Ahora, esta austenita, cuando es golpeada mucho, ¿no? Se deforma y puede ocurrir, lo que ocurre en estos aceros en particular, lo que ocurre es un mecanismo de endurecimiento por deformación y se transforma su microestructura. ¿A qué se transforma? Se transforma a un microconstituyente denominado martensita. Este microconstituyente denominado martensita es comúnmente obtenido en un acero normal a través de un tratamiento térmico de temple, ¿no? Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Ah, bueno, esa es una particularidad. La martensita también se puede obtener por deformación, no es necesario simplemente un tratamiento térmico, ¿sí? Se puede obtener por deformación. Y en aceros aliados y de alta aleación se da este mecanismo, ¿no? Cuando hablo de aceros de alta aleación, mayores a las de estos aceros de carbono manganeso, me estoy refiriendo a los aceros inerciales austeníticos, por ejemplo, ¿no? Donde también se da este mecanismo. Si es que yo lo deformo demasiado, puedo formar martensita inducida por deformación. Así es el término correcto. Y al formar martensita, no sé si recordarán sus clases de metalurgia física, pues esta martensita sí es una microestructura dura, ¿no? Es por eso que este material es tan especial y tan particular, ¿no? Y se puede utilizar en estas aplicaciones como son para la industria minera, ¿sí? Ojo de que si a este material lo sometemos a temperaturas cercanas a 275 grados centígrados, relativamente bajas, puede, ¿no?, regresar a formar estos carburos. Entonces hay que tener cuidado, no exponerlos a temperaturas muy altas, estos materiales, cuando ya están culminados en su fabricación. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver otro casito, ¿no? Vamos a hablar ahora, estamos yendo por las diferentes etapas de una, digamos, de un circuito de combinación, ¿no? Ahora vamos a hablar de los molinos y de las bolas que utilizan para los molinos. Por ejemplo, acá, en un día nos llegó al laboratorio de materiales un liner, ¿no? Un liner de un molino, acá vemos, ¿no? Los liners que están al interior del molino, un liner que se había fracturado, ¿sí? Acá está, miren, ahí está partido el liner, ¿no? Cuando uno hace un análisis de falla, lo primero que tiene que analizar es la superficie de fractura. En este caso en particular, realizamos este análisis y acá lo hemos esquematizado. Y lo que observamos es una fractura compatible con una fractura del tipo frágil, ¿no? Donde encontramos unas marcas, ¿no? Unas marcas que son características a las cuales se le denomina líneas de Chevron. Miren, y esta línea de Chevron se les considera pues unas líneas muy chismosas, ¿no? ¿Por qué chismosas? Porque te señalan como una especie de flechitas dónde es el inicio de la falla. Miren acá, ¿eh? Miren, miren, acá me están señalando que la falla está acá, y acá me indican también que hay otro punto, que es donde está la falla, ¿no? Todo eso está acá, ¿no? Visto de cerca se puede apreciar claramente esto, ¿no? Acá de repente la foto no se ve mucho, pero acá sí está esquematizado y podemos ver que hay dos puntos de nucleación, ¿no? Donde se han originado, ¿no?, esta falla en este line.
Bueno, el equipo es un liner y un molino. ¿Cuánto tiempo estuvo en servicio este liner? 6 meses. ¿Qué material? Una aleación 8Y Norsteel, ¿no? La cual es una aleación al cromo molibdeno. ¿Qué pasó? Pues acá ya tenemos que hacer uso de la metalurgia física para poder comprender qué ocurrió en la falla de este componente. Y acá lo vamos a ver, miren. Esta foto compuesta que está en la parte inferior es la foto compuesta de una superficie de fractura. De la superficie de fractura este liner, ¿no? De la superficie de fractura. Y comenzamos a analizar cada parte de este liner, ¿no? De esta superficie de fractura, algunas partes, ¿no? Comenzamos a ver, ¿no? Las partes donde estaba el inicio de falla principalmente. Y comenzamos a descubrir que habían ciertos tipos de microestructuras, miren, ¿no? No sé si notan que acá hay una especie de unas retículas blanquecinas, donde están señaladas las flechas, ¿no? Y acá, miren, acá un defecto de fundición y alrededor, otra vez estas especies de redes, ¿no? De color blanco, ¿no? O sea, si hacemos más aumentos, podemos ver, o si vamos a otra zona, podemos encontrar esto. Miren, unas zonas blancas ya un poco más, digamos, pronunciadas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues ir a mayores aumentos con nuestro microscopio metalográfico para ver más de cerca qué está ocurriendo. Y miren, en este cachito de acá, ¿no? Uno de estos cachitos que está por acá saliendo, podemos observar claramente un poco qué pasa, ¿no? Miren, lo que tenemos acá son una especie de unas redes. ¿Redes de qué? Redes de carburos, ¿no? Este material, al ser un acero aliado, pues tiene gran predisposición a formar otros compuestos durante el proceso de enfriamiento, ¿no? Entonces, generalmente cuando una aleación está en estado líquido, puedo echarle todo lo que yo quiera, ¿no? El total está en estado líquido, ¿no? Va a aceptar todo. Su solubilidad es 100%, ¿sí? Si estamos a la temperatura adecuada para fundir, ¿no? Lo que corresponde. Pero una vez que esta aleación comienza a enfriar, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a disminuir su solubilidad y por lo tanto va a comenzar a segregar todo lo que considera incompatible con ella. ¿Y qué se segregan? A veces se segregan pues ciertos elementos de aleación y ciertos compuestos que se van formando en el enfriamiento, ¿no? ¿Qué se va formando en el enfriamiento? Eso me saca de dudas que un diagrama de equilibrio, ¿no? El diagrama de equilibrio para esa aleación me va a decir qué fases se van a comenzar a formar en el enfriamiento. Y es así que yo tengo que, con ese diagrama de equilibrio, estudiarlo y saber cómo tengo que controlar el enfriamiento para que no se formen las fases que yo considero indeseables, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasó con este liner? Pues con este liner, en el momento que se fabricó el liner, pues no se tuvo cuidado en el momento de controlar el enfriamiento. El enfriamiento fue muy lento, ¿no? Fue tan lento que permitió que pues todo lo que se tenía que formar en el enfriamiento se forme, ¿no? Todos los compuestos, todas las fases, ¿no? Tal cual su diagrama de equilibrio, como si lo hubiéramos estudiado su diagrama de equilibrio, ¿no? Y de repente lo que se tenía que hacer, en este caso en particular, es no procurar que enfríe tan lento, ¿no? Sino tenía que hacer de repente un enfriamiento un poco más rápido para que no se formen todas esas fases indeseables, que en este caso son estos carburos que han precipitado en toda la matriz. Estos carburos tienen una particularidad, tienen una elevada dureza, entonces por lo tanto fragilizan el material. ¿Sí? Y es por eso de que bajo las cargas a las cuales está sometido en servicio este componente, recordemos un poquito esta fotito, ¿no? Recordemos que estos liners van sujetos por pernos, y miren dónde se ha dado la rotura, se ha dado cerca al agujero donde va sujetado con el perno, pues es una zona de altos esfuerzos, ¿no? ¿No? Entonces, ahí ocurre la falla, ¿no? Por todas estas condiciones que les he comentado y que les he mencionado. ¿Sí? Este es un casito interesante y un casito que nos sirve para ver cuán en extenso puede ir, digamos, la metalurgia, ¿no? Miren cómo es en componentes mineros, cómo está metida la metalurgia transformativa. Hay mucha ciencia atrás de ello. Esto no lo hacen los físicos, esto no lo hacen los químicos, de repente algunos que se hayan especializado en metales, ¿no? Esto, el conocimiento de primera mano lo tiene que tener el metalurgista.
conocer esto, ¿no? Es parte de su formación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las bolas de molino. Pues en nuestro país, acá tenemos un mapita, ¿no? Tenemos acá las principales plantas concentradoras que tenemos en nuestro país, ¿no? En nuestro país se utilizan bolas que van desde 1 pulgada de diámetro hasta 5.5 pulgadas de diámetro, ¿no? Las bolas más grandes, evidentemente, en los molinos más grandes, ¿no? Estamos hablando de empresas mineras tales como Las Bambas, como Antamina, como Minera Chinalco, ¿no? Y otras. En general, los tamaños más comúnmente utilizados, o sea, el mayor volumen digamos, de uso de estas bolas va entre 2.5 y 3 pulgadas, ¿no? Donde son principalmente utilizadas en lo que es mediana y pequeña minería, ¿no? Estas son las más utilizadas, digamos, los tamaños más comunes. Estas bolas de 5.5 pulgadas, no, ojo, eso es para cuando hablamos de molinos grandes, ¿no? Acá en nuestro país tenemos dos fabricantes principales de molas de molino, que son esta empresa Molicop y esta empresa Aceros Chilca, ¿no? Miren, acá están las características técnicas de las bolas que fabrican, ¿no? Molicop fabrica bolas de 1 pulgada hasta 5.5 pulgadas, igual a Aceros Chilca, ¿no? ¿Qué composición química? Acá está la composición química de cada una de estas bolas, ¿no? Donde es muy similar la composición química, el rango, ¿no? Muy similar entre ambos, ¿no? Dureza, la dureza de estas bolas, 55 a 65 Rockwell, 60 a 65 Rockwell, ¿no? Acá tenemos que tener en consideración algo, por ejemplo, ¿no? Estas bolas tienen que tener una particularidad también. Al ser los elementos que van a entrar en contacto con el mineral, ya sea por golpe o por contacto por abrasión, ¿no? Porque recordemos que al girar el molino, ¿no? Va golpeando, ¿no? Al mineral en esta cascada, ¿no? En esta cascada que forman las bolas al interior del molino, ¿no? Entonces, si es que va a ser sometida esta bola a esas cargas, pues también tiene que tener cierta tenacidad. No puede ser una bola que simplemente se rompa fácilmente, ¿no? Tiene que tener cierta capacidad de absorber energía ante el golpe, ¿sí? Y también tiene que tener otra característica. Como va a estar en contacto con minerales, sabemos que los minerales son abrasivos, pues tiene que tener una elevada dureza para poder tener una buena resistencia a la abrasión. Son las dos propiedades principales que tienen que tener estas bolas. Muy bien. ¿Cómo se fabrican estas bolas? ¿No? Estas bolas de molino. Las de mejor calidad son las bolas forjadas, porque también hay bolas fundidas. Actualmente estas dos empresas que mencionaba fabrican bolas forjadas. ¿Y cuál es el proceso de fabricación de estas bolas forjadas? Primero, se reciben unas, digamos, acá una especie de ejes, ¿no? Estamos hablando de unas palanquillas. No, no son palanquillas, en realidad son unas barras de acero, las cuales son cortadas hasta un tamaño determinado, son precalentadas y después son sometidas a un proceso de forja, ¿no? La forja ya es un molde, ¿no? Que aplasta un pedazo de esta barra, ¿no? Y la convierte en una esfera, ¿no? Por golpe. Después de ello son sometidas, digamos, a un tratamiento térmico, tienen que tener un tratamiento térmico de temple y revenido, ¿no? Cuando salen de la forja caen directamente al agua, del agua pasan a un horno de revenido, y después ya prácticamente están listas para realizar lo que es el control dimensional, el control de dureza, recordemos que tienen que tener cierta dureza, y son empacadas y transportadas, ¿no? Al destino. Eso lo podemos ver en digamos, en este videito que voy a mostrar a continuación. A ver, denme un minuto, por favor. Vamos a ver este videito. Ahí está la barra. La barra está siendo precalentada. La cortan, la barrita. Ahí está. La cortan la barrita, sale ya en pedacitos. Miren, acá la cortan, ¿ven? Ahí sale un pedacito de esta barrita. Miren, acá el operario la para la barrita y ya, la forjaron. Salió la bolita, ¿no? Cae la bolita. ¿Dónde cae la bolita? Cae a un transportador helicoidal
¿no? Que lo lleva a una tina donde hay agua. ¿Para qué? Para realizar el tratamiento térmico de temple. ¿Sí? Ahí está el rojo vivo, todavía está la bolita, ¿no? Miren, ahí, se tiembla la bolita, ¿no? Estas bolitas después salen de ahí y son sometidas son llevadas a un horno de tratamiento térmico para hacer el revenido de la martencita y lista. Ya quedaron las bolitas listas para el siguiente paso, ¿no? Que es ya la venta, la comercialización. O los ensayos, ¿no? Los ensayos de dureza, de control dimensional, para poder ser empacadas. Y acá están las bolitas obtenidas por fundición, ¿no? Ahí está una planta, ¿no? Todos los moldecitos y ahí están las bolitas, ¿no? Que salen obtenidas por fundición, ¿no? Hay industrias donde, no necesariamente la industria minera, donde se utilizan, bueno, minería metálica, donde se utilizan estas bolas forjadas. En la minería no metálica se utilizan, por ejemplo, bolas fundidas, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, bolas fabricadas de otros materiales, como hierro fundido blanco, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuáles son los ensayos de control de calidad que se aplican, por ejemplo, a estas bolas? ¿No? Hemos dicho que estas bolas tienen que tener ciertas propiedades para poder garantizar que tengan una buena performance en servicio. Pues, ¿cuáles son los controles por los que pasan estas bolitas? Son controles tales como control dimensional, composición química, dureza volumétrica, control de la microestructura, medición de tamaño de grano austenítico previo. Esto de repente primera vez que lo escuchan. Ahora ya lo voy a explicar con un poquito más de detenimiento más adelante, ¿no? Y cuantificación de austenita retenida por la metodología de difracción de rayos X. Esto también lo voy a explicar con un poco más de detenimiento. Control dimensional, miren, ahí está, ¿no? Controlando la bolita, ¿no? Con vernier, ¿no? Se miden sus tres direcciones, eje X, Y, Z. Ahora, necesito hacer algunos cortes para poder hacer los ensayos. Por ejemplo, para hacer el ensayo de dureza volumétrica, ¿no? Y miren, hay algo que es importante, ¿no? El corte debe ser refrigerado. ¿Qué quiere decir? No se debe calentar excesivamente la muestra, porque si yo caliento el material, cambio su microestructura. Y al cambiar su microestructura, cambian sus propiedades. Por lo tanto, cambia la dureza, ¿no? La cual es una propiedad mecánica. Tienes que hacer un corte con un sistema de refrigeración, como el que vemos acá. No puede ser un corte en seco, como el que se está realizando acá. Este no, ¿no? Este voy a alterar las propiedades del material, ¿no? En este caso en particular, ¿por qué? Porque la superficie de corte para mí va a ser necesaria, ¿para qué? Para poder hacer los ensayos respectivos. Así, se pueden cortar estas bolitas, mire, ¿no? Se cortan en diferentes tamaños. Acá, por ejemplo, hay varias muestras de varias coladas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se hacen ensayos, ¿no? Puede ser un ensayo también que se puede hacer, es el ensayo macrográfico. Miren cómo se notan las líneas de forja acá, ¿no? Del material. Claramente se notan las líneas de forja, ¿no? Este permite observar el patrón marcado por el proceso de fabricación, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría distinguir, si tiene un muy buen acabado superficial, y si es que de repente es difícil distinguir una bola, digamos, fundida de forjada, ¿no? A simple vista, pues con una macrografía, con este ensayo macrográfico, yo puedo ver la macroestructura y saber si es que ha sido forjada o es fundida, ¿no? Este ensayo macrográfico cabe resaltar que es un ensayo el cual consiste en la superficie de interés realizar una preparación previa, la cual consiste en diferentes etapas de desbaste principalmente, ¿no? Y después a esa superficie que yo la he llevado hasta cierta granulometría en desbaste, voy a realizar lo que se denomina un ataque macrográfico, ¿no? Este ataque macrográfico es con un reactivo químico particular para ese material, ¿no? En este caso para este acero, ¿no? Un reactivo químico que me va a permitir pues marcar así claramente los patrones, ¿no? Del proceso de fabricación, ¿no? Acá está un poco más claro, ¿no? Como es los patrones estos del proceso de forma. Muy bien. El siguiente paso es que en esta bolita yo también necesito controlar la dureza, ¿no? Hay un término que hemos mencionado, el término dureza volumétrica. ¿Qué consiste tu dureza volumétrica? Esta dureza volumétrica consiste en, por ejemplo, hay dos metodologías, ¿no? Una metodología es esta, ¿no? Divido en varios sectores la bola, ¿no? Cada uno de estos sectores representa un porcentaje en volumen de la bola, ¿no? Por lo cual van a tener, digamos, digamos, un factor multiplicador, ¿no?
¿sí? Y después todos estos datos, ¿no? De las diferentes durezas que voy a tener en cada área, en cada área, digamos, o en cada volumen, ¿no? En cada pequeño volumen, lo voy a multiplicar por ese factor multiplicador relacionado al porcentaje y voy a obtener un valor de dureza, pero ya de todo el volumen, ¿no? Acá, por ejemplo, un valor de 64 Roswell C para esta bola. ¿Eh? Otra metodología consiste en esta, ¿no? Se consideran, digamos, 5 zonas, ¿no? La zona superficial, la zona central, el radio medio, un cuarto de radio y 3 cuartos de radio. Y se toman diferentes durezas ahí en cada una de estas zonas, ¿no? Y después eso se integra en una formulita, ¿no? Algo así como lo que está acá abajo, ¿no? Una formulita, la cual me va a dar también, cumple el mismo efecto, ¿no? Se va a poder obtener un valor de dureza, pero de todo el volumen, ¿no? Ya no una dureza en un punto en particular, sino una dureza representativa de todo el volumen, ¿no? Para ello se utiliza un durómetro como el que tenemos acá. Muy bien, pero hay algo interesante, miren. Y esto es algo importante que conozcamos, ¿no? Dependiendo de cuán buena haya sido la fabricación de esta bola, pues puede también engañar, digamos, algunas ardides o algunos, digamos, algunos atajos que toman algunos fabricantes, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tengo una bolita en la cual yo le he tomado todas las durezas, ¿no? Y me sale en promedio 63 Roswell C, ¿no? Y tengo otra bolita también en la cual le he tomado todas las durezas, también obtengo un promedio de 63 Roswell C. Pero miren acá, ¿no? Acá la dureza es prácticamente constante, ¿no? Desde la superficie hasta el núcleo. Acá no es que sean 5 bolitas, sino son los volúmenes de una sola bola, ¿no? Miren, desde la superficie hasta el centro, prácticamente una dureza muy uniforme. Mientras que acá, miren, una gran dureza en la superficie, pero conforme voy entrando hacia el núcleo de la bola, baja considerablemente la dureza, ¿no? Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido, no? ¿Por qué, digamos, puedo tener, digamos, un promedio igual en las dos? Pero sin embargo, miren, es diferente su comportamiento al interior, ¿no? Acá ha ocurrido un problema en el temple, ¿no? ¿Qué ocurre? Este material de acá, ¿no? Tiene una diferente templabilidad al material con el que fue fabricada esta bola, ¿no? Y acá está la definición de templabilidad, ¿no? La templabilidad es la capacidad que tiene un material, ¿para qué? Para poder obtener las mismas propiedades, ¿no? Desde la superficie hasta el núcleo. En este caso, las propiedades de dureza. ¿Cuáles son las principales variables para evaluar la templabilidad? Son, por ejemplo, el porcentaje de los elementos de aleación y el tamaño de grano. ¿Cómo así? No sé si recordarán las famosas curvas S, ¿no? O las curvas TTT. Eso lo hemos visto en alguno de nuestros cursos en la carrera. Pues en esas curvas S, recordemos de que tienen una especie de nariz, ¿no? Donde justo da la curva, la primera curva a la S, ¿no? Esa nariz, en ese punto, en una tangente de esa nariz, encontramos lo que se denomina velocidad crítica de temple, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es la velocidad, digamos, clave a la cual yo tengo que templar un material para que tenga 100% transformación martensítica. ¿Por qué? Porque en esa curva S, para yo obtener 100% transformación martensítica, lo que tengo que hacer es agarrar y templar lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que no choque esa nariz, el material cuando enfría, sino pase las dos líneas que hay en la parte inferior de esas curvas S, ¿no? Que son las líneas de inicio de transformación martensítica y líneas de fin de transformación martensítica. Cuando yo cruce esas dos líneas, puedo decir de que mi material ha obtenido 100% martensita. Pues, viendo eso y recordando un poquito este tema de las curvas S, el tema es igual acá, ¿no? Yo tengo que tratar de balancear los elementos de aleación en ese material. ¿Para qué? Para jamás llegar a esa nariz, ¿no? Y templar muy bien. ¿Qué provocan los elementos aliantes en esa curva S? La desplazan. ¿La desplazan hacia dónde? Hacia donde estoy señalando con mis manos, ¿no? Hacia la derecha. La desplazan hacia la derecha, haciendo esa zona, digamos, esa nariz, alejándola más, ¿no? Y permitiéndome que yo con mayor facilidad pueda cruzar esas dos líneas, ¿no? La de inicio de transformación martensítica y la de fin de transformación martensítica. El mismo efecto también lo provoca el tamaño de grano. ¿Cómo así? A tamaño de grano fino,
la naricita está muy cerca a la línea vertical. A tamaño de grano grande se aleja, ¿no? Esa curva S se desplaza hacia la derecha y tengo mayores posibilidades de templar 100%, ¿no? Y obtener 100% martensita. Espero que hayan recordado, me faltó de repente acá incluir una curva S para poderlo entender mejor, pero bueno, somos metalurgistas, creo que podemos recordar un poco esto con mayor facilidad. Muy bien. Para ya la composición química, por ejemplo, estas bolitas lo que hacemos es las sometemos a un ensayo en un espectrómetro, ¿no? Acá tenemos un espectrómetro óptico de emisión por chispa, ¿sí? O emisión atómica también se denomina según la normativa, ¿no? Se pone acá el material, se hacen los chispazos, ¿no? O bueno, se hace y se obtiene la composición química. Acá tengo un equipito, si es que tengo problemas para, digamos, tratar de determinar el carbono en este equipo, y no lo puedo determinar con precisión, para ello utilizo un equipito como este, ¿no? Este es un analizador por combustión que me permite hallar el contenido de carbono y azufre en el material. Muy bien. Y hemos dicho que también el tamaño de grano tiene una gran influencia. Miren, les voy a explicar con este gráfico dónde, digamos, está el truco de lo que vimos anteriormente, ¿no? De lo que vimos acá, en estas bolitas, ¿no? Miren. Por ejemplo, ¿no? Me llega una bola de fabricación china, ¿sí? Y esta bola, pues tiene, cuando mido la dureza superficial, por ejemplo, tiene una dureza excelente, ¿sí? Uf, perfecta la dureza, ¿no? Pero cuando la pongo en servicio, se comienza a partir. Y yo digo, ¿qué pasa? Esta bola tiene buena dureza, pero no tiene pues buena tenacidad, ¿no? Porque se ha roto. Es lo primero que llego a la conclusión, ¿no? Y ahora, ¿por qué no tiene esa buena tenacidad? La explicación un poco está en lo que les voy a decir a continuación. Miren, esta es una porción del diagrama de equilibrio hierro-carbono, ¿se acuerdan? ¿No? Más o menos estas aleaciones están casi cercanas a entre 0,8 a 1,2% de carbono, ¿no? Está por esta zona de acá, ¿no? Vamos a elevar la temperatura, vamos a hacer cuenta que esta línea azul es nuestra aleación de interés. En este caso, nuestra aleación de este acero al carbono manganeso. Perdón, de este acero, ¿no? Acero al cromo, ¿no? Para la fabricación de estas bolas. Miren, acá tenemos nuestra aleación y comenzamos a elevar la temperatura, ¿no? Yo quiero hacer, digamos, voy a hacer mi tratamiento térmico de temple normal, ¿no? Para poder obtener la dureza deseada y elevo mi temperatura, ¿no? Hasta el cambio, ¿no? Hasta esta línea de transformación y de ahí 50 grados más, que es lo que me recomienda para hacer el tratamiento térmico temple. Y a partir de este punto, hago el temple, enfrío, enfriamiento en agua, y obtengo ya mi microestructura martensítica. Pero, ¿qué pasa si sigo elevando la temperatura? Y no lo hago solo por encima, a estos 50 grados por encima de esta línea, ¿no? Lo que va a pasar es esto, miren. Miren, el tamaño de grano acá es así, fino. Si yo sigo elevando la temperatura, lo que voy a inducir es crecimiento de grano, como el que vemos acá, ¿no? Sigue elevándose, sigue subiendo, subiendo, y cómo crece el grano. Ahora, ¿qué pasa cuando el grano crece? Hemos dicho de que uno de los factores que influyen en la templabilidad es también el tamaño de grano. Cuando yo incremento el tamaño de grano, también voy a permitir que ese material tenga buena templabilidad. ¿Qué quiere decir? Que toda esa bolita de 5,5 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Pueda tener buena dureza desde la superficie hasta el centro. Voy a provocar el mismo efecto. Pero ¿va a ir en contra de qué? Se va a producir un efecto de fragilidad en esta bolita, ¿no? Y miren, así se parten las bolas cuando tienen, por ejemplo, este tipo de comportamiento, ¿no? O cuando ha ocurrido este tipo de comportamiento, ¿no? Y que se partan las bolas en una gran carga que tiene un molino, pues esto va a disminuir la eficiencia de molienda considerablemente, y con lo cual va a traer problemas en la operación en mina. Miren, acá está la porción de la curva S, ¿se acuerdan, no? Miren, si yo parto de una microestructura fina, pues la nariz está por acá, pero conforme voy, digamos, va creciendo el grano,
lo que hace es se desplaza esta curva S, la nariz de la curva S se desplaza hacia este lado. Entonces es más fácil formar martensita. ¿Sí? Se incrementa la templabilidad al incrementar el tamaño de grano. Pero ¿por qué hacer esto? Pues lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Estas aleaciones, o esta aleación de la cual se fabrica la bola, tiene también un contenido de níquel particular, ¿no? Cromo y níquel principalmente. ¿Sí? Ahora, estos elementos de aleación no son baratos, ¿sí? No son unos elementos de aleación, digamos, estas ferroaleaciones que se utilizan para tener estos elementos de aleación no son baratos. Entonces lo que se tiene que hacer es tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos elementos de aleación, al no ser baratos, van a incrementar el costo de estas bolas. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer entonces, si es que yo quiero ahorrar, como los que hacen esta pequeña trampa, es, no le echo tantos elementos de aleación y lo que hago es aumento la temperatura de ostenización antes del temple para poder templar desde la superficie hasta el centro igual. Y esa es la trampa que hacen para fabricar estas bolas. ¿Sí? Es común que vengan bolas fabricadas, por ejemplo, de países de la ex Unión Soviética o de China, por ejemplo. No todos los fabricantes de China, estoy diciendo, algunas bolas que traen de allá, ¿no? Pues en esas provocan esto y hacen este tipo de trampa, ¿no? La composición química está con los elementos a las justas, cumpliendo los elementos de aleación, ¿no? Pero ¿qué hacen? Elevan la temperatura de ostenización antes del temple y pueden obtener prácticamente un buen perfil de dureza. Pero cuando yo llevo estas bolas al servicio, se parten. ¿Sí? Es así como es por eso que es importante hacer el control de calidad de estas bolas. Muy bien, yo les hablé un poco del tamaño de grano, pero el tamaño de grano no es sencillo, digamos, controlarlo, dado que la microestructura que obtengo es esta, ¿no? Cuando yo hago el temple, miren, esta es la microestructura que se tiene en una bola de molino. ¿Dónde puedo ver el grano acá? No se puede distinguir de manera, digamos, de manera simple, ¿no? Para ello yo tengo que aplicar técnicas especiales para poder obtener revelar el grano, ¿no? A esto se denomina, ¿no? Determinación del tamaño de grano austenítico previo, ¿no? Ese tamaño de grano que se obtuvo cuando se llegó a la región austenítica antes del temple queda congelado, ¿no? Porque al momento de hacer el temple, ese tamaño se queda grabado y yo tengo que tratar de encontrar cómo revelarlo. Para ello se utilizan técnicas especiales que consisten principalmente en realizar unos ataques a elevada temperatura, ¿no? Unos ataques químicos, ¿no? Unos ataques metalográficos a elevada temperatura, y otras técnicas, ¿no? Como las cuales están explicadas en esta norma, en la norma STM 112, ¿no? Con lo cual, de una microestructura de esta yo puedo pasar a una microestructura como esta, ¿no? Donde sí se revela claramente los límites de grano. Miren. Estas metalografías las hemos obtenido en el laboratorio. Yo les comento de que esta técnica para poder realizar digamos, revelar este tamaño de grano auténtico previo, es una técnica que no la maneja cualquiera. Es una técnica que es harto complicada de realizar, ¿no? El sitio más cercano donde se hace es en Chile, pero no llegan a obtener la calidad que obtenemos acá, por ejemplo, ¿no? En las micrografías. ¿Sí? Después, en países donde se hace esto es en Australia, por ejemplo, ¿no? En Australia y en Estados Unidos. Pero son contados los lugares donde se puede hacer o utilizar o aplicar esta técnica de determinación de tamaño de grano austenítico previo. Y acá en el sitio donde trabajo lo hacemos, por ejemplo. Otra forma de determinar de manera indirecta, ya no directa como hemos visto anteriormente, ¿no? Indirecta, de determinar el tamaño de grano austenítico previo, es a través de el estudio de la superficie de fractura. Intencionalmente se fractura un pedazo de esta bola, ¿no? Y esa fractura se lleva al microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico, generalmente esta bola, por sus características, ¿no? De composición química y dureza, tiene una alta fragilidad. Y lo que va a formar es una fractura frágil intergranular. Es lo que se obtiene principalmente, ¿no? Tal es así que se obtiene, digamos, fracturas con estas características vistas del microscopio. Y acá yo puedo de manera indirecta medir los diámetros de los granos, ¿no? Y con esos diámetros de los granos hacer una estimación del tamaño de grano austenítico previo. ¿Mm? Esto, por ejemplo, lo hicimos acá, en el año 2018 hicimos esto, ¿no? De una bola de molino.
La particularidad es que la tecnología de las bolas de molino está cambiando. Tal es así de que ahora hay un factor que se controla también, que es lo que se denomina austenita retenida, ¿no? Y el contenido de austenita retenida influye mucho en las características de la fractura que se pueda tener. Es por eso de que si ustedes observan esta micrografía que está en la parte inferior derecha, pues no se observan tan claros como en esta figura central, los granos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya no ocurre una fractura totalmente frágil. Acá lo que ocurre es una fractura parcialmente tipo clivaje y parcialmente frágil, ¿no? Una fractura mixta. Y por lo tanto, esta técnica ya no es posible aplicarla, ¿no? Para hacer la determinación, bueno, un poquito de lo que se denomina austenita retenida, tenemos poquito que observar qué es la austenita retenida, ¿no? En aceros de alta aleación, cuando yo hago el temple, voy a obtener una micrografía, una microestructura parecida a esta que tengo acá. Acá, estas que parecen unas plumas, ¿no? Es la martensita. Miren, ¿no? Estas son las agujas de martensita. Y este fondo blanco, que vemos ¿no? En la parte, estas partes blancas, es lo que se denomina austenita retenida. ¿Qué significa austenita retenida? Su mismo nombre ya nos da una idea de qué es, ¿no? Es una austenita que en el proceso de temple no se ha llegado a transformar. Y queda ahí capturada, ¿no? Y es lo que pasa en estos aceros de alto carbono. Esta es la austenita retenida. Pero ¿qué pasa? Dependiendo del contenido de austenita retenida, yo voy a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, a tener un poco más de austenita retenida, este material tiene una particularidad, que va a tener mayor tenacidad, ¿sí? Pero también le comienza a jugar en contra. ¿Por qué? Porque en ese movimiento que realiza en el molino esta bola, tiene más capacidad de deformación. Entonces, estas bolas se pueden llegar a deformar por el golpe. Y al ya no tener la forma característica de una esfera a la bola, también pierda eficiencia en la molienda. Es por eso que esta austenita retenida se tiene que controlar. Ahora, en las últimas generaciones de estas bolas de molino, más bien lo que se está tratando es de incrementar los contenidos de austenita retenida. ¿Para qué? Acá el mecanismo es un poco diferente. Acá lo que tratan es de inducir transformación martensítica por deformación. El efecto que vimos en los aceros Hadfield, tratar de replicarlo en estos otros aceros, ¿no? Pero para ello, la austenita que se tiene que formar, tiene que ser una austenita con una composición química particular para que ocurra este fenómeno, ¿no? Con más elementos de aleación, por ejemplo, ¿no? Un poquito diferente. Ahora, para cuantificar esta cantidad de austenita retenida, no puedo hacerlo a través de la técnica metalográfica. O sea, con esta foto no podría estimar de manera adecuada la cantidad de austenita retenida. Es un tema que ya está altamente difundido en la literatura y nos indica que efectivamente eso, ¿no? No se puede determinar con precisión. Para ello se tiene que utilizar, ¿qué? Una técnica que se denomina difracción de rayos X, ¿no? Con esta técnica de difracción de rayos X yo sí voy a hacer una estimación correcta de la proporción austenita retenida, ¿no? Por ejemplo, acá esta metodología me puede decir un porcentaje X, ¿no? No sé, 5%, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo hago la difracción, voy a obtener el porcentaje exacto, ¿no? Miren, porcentaje de austenita 8.49%, ¿no? Martensita 91.51%. Ahí está. Ahí nos dio las características, nos dio la proporción adecuada. Muy bien, entonces, ve, todas estas herramientas, estos equipos, estos ensayos, esto también es de conocimiento del metalurgista que se ha dedicado al área de la metalurgia transformativa, ¿sí? Y este tipo de investigación, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos acá, prácticamente no tiene límite, tiene mucho más, ¿no? Actualmente ya se está buscando desarrollar bolas de molino, por ejemplo, de otro tipo de microestructuras, ¿no? Que sean más eficientes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque han encontrado, se interrelaciona con lo que hemos visto más antes, ¿no? Esta molienda HPGR, o esta premolienda HPGR, o este chancado terciario, cuaternario, con estos rodillos HPGR, pues ha aumentado la eficiencia del proceso de comminución. Por lo tanto, también disminuye el consumo de bolas. ¿Mm?
Entonces todo está interrelacionado. Entonces necesito buscar materiales, ¿no? Que me permitan ser más eficientes también, bolas que sean más eficientes, ¿no? Para que duren más y también que tengan una mejor, digamos, un mejor comportamiento, ¿no? En la molienda. Todo esto está interrelacionado, señores. Muy bien, yo quería hacer una breve, digamos, paso, un recorrido por el sitio donde yo trabajo, ¿no? Para ello, rápidamente les voy a pasar algunas diapositivas, ¿no? Miren, yo trabajo en el Laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Este laboratorio se creó en el año 1972 y tiene una acreditación bajo la norma ISO 17025. ¿Cuáles son las actividades que realizamos ahí? Son docencia, actividades de investigación y actividades de servicios a la industria, ¿no? Estos controles de calidad, por ejemplo, que hemos visto. En el año 2015, en el mes de septiembre, ¿no? El Ministerio de la Producción nos brinda, digamos, una calificación, la calificación de CITE materiales, ¿no? Ahí se tuvo que realizar un trabajo intenso para cumplir, ¿no? En realidad nosotros postulamos para CITE materiales, ¿no? Y para cumplir con todos los requerimientos que nos pedía el Ministerio de la Producción se tuvo que hacer un trabajo intenso. Se consiguió el objetivo y el Laboratorio de Materiales logró obtener la calificación adicional de CITE materiales, el único CITE materiales que existe en el país en la actualidad. Para ello contamos con diferentes personal, ¿no? Con una buena cantidad de personal, ¿no? Donde tenemos desde doctores hasta ingenieros, ¿no? Los ingenieros principalmente con calificaciones técnicas, ¿no? Tanto como inspectores de soldadura de la Sociedad Americana de Soldadura, inspectores de ensayos no destructivos, ¿no? Inspectores para lo que es recipientes a presión, ¿no? Tuberías, etcétera, ¿no? Y doctores que ven la parte de investigación, ¿no? Doctores en ciencias químicas, ingeniería de materiales, ¿no? Másters en ingeniería de soldadura, por ejemplo, particularmente yo hice mi maestría en ingeniería de soldadura, soy máster en ingeniería de soldadura, ¿no? Actualmente estoy haciendo el doctorado con una mención en ingeniería también, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de interés de este laboratorio? Estamos subdivididos en varias áreas, ¿no? En tres áreas principalmente, el área de metales, el área de polímeros, el área de soldadura de ensayos no destructivos. Actualmente yo tengo la encargatura del área de metales, ¿no? Donde realizamos principalmente todo lo que son caracterización de materiales metálicos, ¿no? El área de polímeros, lo que ya conocemos de polímeros, el área de soldadura y ensayos no destructivos, que es un área interesantísima donde también se desempeñan muy bien, se puede desempeñar un metalurgista. En caracterización de materiales, pues aplicamos a todo tipo de materiales, ¿no? Metales puros, aleaciones, ¿no? También en la parte de polímeros, lo que es compuestos de matriz metálica, ¿no? Como esos materiales de carburo y tungsteno con matriz de cobalto, ¿no? Materiales cerámicos también, ¿no? Aleaciones conformadas en frío, en caliente, piezas fundidas, uniones soldadas, piezas con tratamiento térmico, entre otras, ¿no? Materiales, digamos, base hierro, que son todo lo que son aceros, ¿no? Aleaciones base níquel, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con los servicios industriales de mantenimiento de la marina, ¿no? En todo lo que son materiales que se utilizan en industria naval. Hemos trabajado con los servicios industriales de reparación, de mantenimiento de la Fuerza Aérea, ¿no? Donde hay muchas aleaciones, por ejemplo, en base níquel, ¿no? Tal que estas aleaciones en base níquel también se utilizan en la industria de los hidrocarburos, etcétera. Infinidad de materiales que vemos allá, ¿no? Contamos con diversos equipamientos, ¿no? Estos analizadores químicos, ¿no? Microscopios metalográficos, microscopía electrónica, ¿no? Ensayos mecánicos diversos, ¿no? Para ello tenemos máquinas de tracción, máquinas de dureza, péndulo de impacto, ¿no? Una máquina para hacer fatiga, por ejemplo, alguien que esté interesado en el tema de fatiga, para hacer fatiga, más durómetros, ¿no? En el área de ensayos nutritivos tenemos kits de inspección visual, dentro de ellos también tenemos la parte de lo que es videoscopía, inspección visual directa y inspección visual remota, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografía industrial, tenemos tres tubos de rayos X, ¿no? Para radiografía industrial, ¿no? Equipos para ultrasonido industrial, ¿no? Hacemos consultorías en lo que es análisis de fallas, por ejemplo, ¿no? Muchas consultorías en lo que es análisis de fallas, ¿no? Trabajos en campo de supervisión e inspección de uniones soldadas. Justo acá estoy yo, cuando estaba por lo menos unos 8 años más joven. Y acá está el equipo, pues, que trabaja en el laboratorio de materiales, ¿no?
Nuestros socios son pues toda la industria nacional prácticamente, ¿no? Que está asociada a nosotros, son nuestros clientes o les brindamos asesoría y trabajamos con ellos de la mano, ¿no? Yo quería acá finalmente mencionar de que pues yo aperturo, digamos, ¿no? La posibilidad de que quien esté interesado en el desarrollo, en desarrollarse en la metalurgia transformativa, pues eh, tenga en bien de que si es que tiene la posibilidad, abrimos ciertas convocatorias en el laboratorio para que vayan allá a hacer sus prácticas o vayan allá a hacer sus investigaciones, ¿no? Aquellos que deseen, ¿no? Entonces, dejo abierta esa posibilidad para aquellos que quieran inmiscuirse en este mundo, ¿no? Y puedan aprender principalmente, ¿no? El sitio de materiales o laboratorio de materiales de la Pontificia Universidad Católica está abierto para cualquiera que desee, que quiera involucrarse en este tema, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Creo que hay algunas preguntas, de repente lo dejo Iván para que nos ayude un poquito a dirigir este tema. Muchas gracias, joven. Sí, ingeniero, muchas gracias por todo el conocimiento Eh, brindado, por ¿Me todas las permite un minuto? oportunidades. Disculpe, Sí, Iván. Quería mostrarle, compartir algo más. Solo una cosita más, por favor. sí, sí, ingeniero. Permítame compartir algo que tengo por acá. Tenía algo más para ustedes. A ver, en un minuto, por favor. Voy a salir y voy a compartir nuevamente, pero otra ventana que tengo acá. A ver, déjenme ver un ratito. ¿Dónde la tengo? Acá la tengo. Ya. Déjenme ver un minuto, por favor. Vamos a entrar al Zoom para compartir esto. Muy bien. Acá lo que les voy a mostrar es un tour virtual al laboratorio donde trabajo. Me va a tomar un par de minutos, ¿no? Miren, pudimos hacer este tour virtual, ¿no? A ver, vamos a ver qué vamos a encontrar acá. A ver, vamos a entrar de nuevo para que veamos de nuevo un poquito el laboratorio de materiales, ¿no? De la ingeniería mecánica. Miren, más o menos esta es una visión en 3D. Y acá tenemos. Esta es la sala principal, la sala inicial cuando uno entra al laboratorio, la puerta de ingreso está acá, ¿no? Y acá lo que tenemos, miren, que es máquinas de tracción, ¿no? Ahí tenemos una máquina de tracción, ¿no? De capacidad de 60 toneladas, ¿no? Esta también es una máquina de tracción de capacidad de 60 toneladas, solo que esta no es digital, ¿no? Esta es una analógica, ¿no? Esta sí es digital, ya tiene una interfaz de una computadora para poder obtener la data, ¿no? Después, si seguimos avanzando hacia el interior del laboratorio, acá tenemos otra máquina de tracción, solo que esta máquina de tracción tiene un largo recorrido y nos permite, digamos, trabajar con algunos productos largos, ¿no? Acá tenemos un equipito que es este péndulo de impacto, ¿no? Que nos permite ensayar a temperaturas desde 200 grados centígrados hasta menos 180 grados centígrados, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, en todas estas salas que están acá, ¿no? Son las salas de preparación metalográfica. Acá tenemos las cortadoras, acá tenemos lo que son las encapsuladoras y acá está la parte de la preparación superficial y ataque metalográfico, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito acá a esta sala. Esta es la sala de caracterización. Principalmente acá tenemos los equipos de análisis químico, miren. El analizador químico, ¿no? Analizador químico y lo que son los microscopios metalográficos, ¿no? Acá actualmente también hay más microscopios metalográficos, ¿no? ¿Sí? Estos microscopios metalográficos. Todas las fotos, casi el 90% de las fotos que han visto en estas diapositivas han sido obtenidas en nuestro laboratorio. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a entrar un poquito más allá en nuestro laboratorio. Vamos a ver qué tenemos acá. Ajá, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos la parte de lo que es caracterización de materiales poliméricos. Miren, acá tenemos otra máquina de extracción, pero esta es para polímeros, ¿no? Tenemos también lo que son péndulo de impacto pero para polímeros, ¿no? Una máquina que se llama drop weight testing, ¿no? Que es una especie de un impacto vertical, ¿no? Acá un equipo que se llama calorímetro diferencial de barrido. Este calorímetro diferencial de barrido también nos sirve para trabajar con aleaciones metálicas, ¿no? Un equipo de espectrometría infrarroja para lo que es hallar la composición química de un polímero, ¿no? Un abrasímetro para polímeros, acá también tenemos. Vamos a salir de esta sala, nos vamos a ir a la sala de ensayos no destructivos. Vámonos a la sala de ensayos no destructivos, acá. ¿Qué tenemos en la sala de ensayos no destructivos? Miren, en la sala de ensayos no destructivos tenemos, pues miren, acá durómetros también. Bueno, acá hay un durómetro, pero principalmente lo que tenemos son todos los equipos y kits para lo que es inspección, ¿no? Acá tenemos un videoscopio, las otras técnicas de partículas magnéticas y líquidos penetrantes. Acá tenemos, miren, acá tenemos los equipos de radiografía,
que les había mencionado. Acá tenemos los equipos de ultrasonido avanzado, ¿no? Miren acá que tengo. Tenemos acá prácticamente 12 microscopios, ¿no? Que utilizamos con los alumnos para lo que es metalografía. Cada alumno con su microscopio, ¿no? Acá, esta es la sala de tratamientos térmicos. Acá tenemos hornos de mufla para hacer tratamientos térmicos simples, ¿no? Acá están estos hornitos, ¿no? Horno Carbolite, ¿no? Para tratamientos térmicos. Acá tenemos, miren, este equipo es el que nos permite hacer el ensayo de fatiga. ¿Qué más tenemos en esta sala de dureza? Pues en esta sala, perdón, de tratamientos térmicos tenemos durómetros. Acá tenemos un durómetro Vickers, ¿no? Un durómetro Vickers. Uy, no me salgo. Acá tenemos, ¿qué durómetro? Acá tenemos un durómetro Brinell, ¿no? Y acá tenemos un durómetro universal. Este durómetro universal nos permite hacer mediciones de dureza Vickers, Brinell y Rockwell, ¿no? Y muy bien, creo que eso es todo de este laboratorio. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí te pido, Iván, que nos ayudes un poquito con lo que son las preguntas, etcétera. Muchas gracias. Sí, negro. Muchas gracias a usted, impresionante el laboratorio que manejan. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La metodología va a ser levantar la mano y yo ya habilito lo que es el micrófono para la pregunta correspondiente. A ver. Por favor, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo se levanta la mano? Dicen. Al lado del nombre, de su nombre, que está en la sección de participantes, hay una manito. O simplemente habilitar el micrófono para no complicar. A ver, en orden. Jordan, Buenas noches. Jordan Capa. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerle su excelente presentación el día de hoy. Bueno, mi pregunta es la siguiente, con respecto a lo que mencionó sobre el drop weight testing que contienen en su laboratorio. ¿Es posible que en su laboratorio se pueda generar las matrices de apariencia y consumo de energía de comunicación específica para agregarles al JK? Porque lo que pasa es que la empresa JK cobra aproximadamente $2.500 el muestreo para hacerlo más personalizado su simulador. No sé si quizás si es que fuese en su laboratorio podría ser quizás se pueda coincidir en un precio menor, ¿no? Porque muchas veces es bastante caro para la empresa invertir en algo así. Muy bien, Jordan. El equipo que tenemos para Dropway no es para minerales, ¿no? El equipo de Dropway que tenemos es para plásticos, no tiene esa capacidad. Sé de que en Arequipa, por ejemplo, la empresa Metso tiene un equipo de Dropway testing interesante para poder hacer este tipo de ensayos. Sería cuestión de que ustedes averigüen con ellos para ver si es que les pueden brindar el servicio, ¿no? En las instalaciones que tiene Meso, me parece que por Río Seco, me parece que son por Río Seco, no recuerdo ahorita, pero ahí yo he visto que tienen un laboratorio interesante para lo que es todo lo que, se llama análisis de minerales, ¿no? La parte de lo que es caracterización de minerales. Ok, ingeniero, muchas gracias por el dato. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Algún participante más? No ha quedado duda, todo está clarísimo entonces. Sí, por favor. Sí, Henry, dinos. Sí, Igor Rolando, muy buenas noches. Comparto el comentario del asistente que me antecedió, muy agradecido por su excelente ponencia y qué mejor mostrar la capacidad de los egresados de la San Agustín y que están laborando como su persona lo es en una gran institución certificada, no solo nacional, sino de manera internacional, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, si bien es cierto, usted lo ha mencionado, la simbiosis que hay en el área transformativa y extractiva, y déjeme decirle, gracias por abrir más mi capacidad visual en campo. Si bien es cierto, mi persona labora en el área extractiva, en el área de operación del concentradora directamente,
y en ocasiones nos deslindamos de nuestra rama que es la metalurgia. Nos centramos en la transformativa en este caso. Y ante cualquier eventualidad que sucede, no me dejarán mentir si hay algún colega más que está ejerciendo la carrera en la parte extractiva, lo dejamos al área de mantenimiento. Y hay entre los dos departamentos, por así decirlo, discrepancias. Pero nosotros como metalurgistas quizás ya deslingamos o nos hacemos o evadimos algún tipo de responsabilidad o análisis crítico en el punto. Ingeniero, una que pregunta, una consulta. Quisiera saber, mire, yo en el área de operaciones hemos tenido bastantes problemas. Bueno, anteriormente hemos tenido, antes de instalar el HPGR, que es, bueno, me atrevo a mencionar la empresa, la unidad minera Toquepala, antes de instalar el equipo HPGR, que fue hace ya casi 2 años, que está en marcha, que está operando actualmente, teníamos que controlar bastante nuestra granulometría que va a la sección de Moliena. Y esto nos traía por consecuencia, bueno, o por parte de operaciones para corregir un parámetro que es la granulometría, teníamos que cerrar los sets de los chancadores terciarios. Y en varias ocasiones, bueno, pues no, ahí viene la discrepancia. Ha habido problemas en lo cual hemos tenido problemas con las chancadoras terciarias y se ha fisurado, se ha dañado pues el forro de una terciaria, ¿no? Entonces, eso fue antes de instalar el HPGR. Y una vez instalado, obviamente ya nos da holgura, porque ya el HPGR nos ayuda bastante. Y ahora la consulta hacia su persona, ingeniero, es que si en alguna ocasión, así como le llevaron una muestra de un forro de un molino, le han traído un forro de una chancadora, de una chancadora secundaria, por así decirlo, terciaria, para su análisis y de repente ver que efectivamente cuál ha sido la causa raíz No, de que porque ya un liner, por ejemplo, todavía es manejable en tamaño, ¿no? En el Claro, caso, exacto, digamos, de un cono, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una choncadora cónica, exacto. pues las dimensiones son grandes, ¿no? Entonces, generalmente ahí la Exacto. inspección se tendría que hacer en campo, ¿no? Nos ha ocurrido lo En campo, siguiente, y exacto. eso los pongo en aviso, ¿no? Cuando fabrican los conos, a veces algunos de los probablemente de los fabricantes que le suministran a las empresas mineras, tienen que realizar ciertas verificaciones, ¿no? Que van por la parte de ensayos no destructivos. ¿Por qué? En la fundición, ¿qué hacen? Cuando la superficie no queda con un acabado adecuado, a veces realizan reparaciones por soldadura. Y si estas reparaciones por soldadura no han sido hechas de una manera adecuada, van a generar puntos donde ante un pequeño esfuerzo adicional de ese componente, pues van a poder provocar una fractura. Es así que es necesario, pues, asegurarse de que estos componentes cuando llegan a mina, lleguen con todos, digamos, los requerimientos de calidad, ¿no? Aceptables, ¿no? Dentro de ellos, pues, asegurarse de que definitivamente no hayan sufrido reparaciones, etcétera, ¿no? Eso, bueno, un buen ojo de una persona que hace inspección se puede incluso dar cuenta dónde ha sido reparado, ¿no? A pesar de que tenga la pintura encima, se puede ver. Pero definitivamente tratar o procurar de que los proveedores, pues, les acerquen la documentación donde se ha verificado de que evidentemente ese componente está llegando en buen estado a la mina, ¿no? Eso ya te disminuye considerablemente el riesgo de que pueda ocurrir esto. Ahora, si es que el componente es sometido a cargas superiores a las cuales ha sido diseñado, pues definitivamente ahí hay un problema, ¿no? Si bien tienes garantía por ese equipo por parte del fabricante, pues esta también va a estar limitada. Yo me pongo a veces en el lugar de la persona, del fabricante, del que suministra las minas, ¿no? Y a veces se siente con la soga al cuello. ¿Por qué? Porque si es que no le reemplazas esa chancadora, a pesar de que sea una condición de falla producto de la operación, probablemente le quiten, digamos, la concesión o ese contrato, ¿no? Ese es por el lado de cómo presiona la minera, ¿no? Exacto. Pero por el lado del fabricante, también no tiene una cultura totalmente, digamos, de llegar al análisis de causa raíz de una manera adecuada, ¿no? Y si se demuestra en el análisis de causa raíz a través de un análisis de falla, por ejemplo, ¿no? Sumado a todos los antecedentes y la información que pueda suministrar la mina y se demuestra de que la culpa ha sido operativa,
pues ahí definitivamente es donde hay problemas. Pero es su manera de poder defenderse también, ¿no? Entonces, a veces en las mineras, pues lo que tenemos que tratar de procurar es eso, ¿no? O sea, en conjunto con el proveedor de estos equipos, ¿no? Llegar a solucionar estos problemas que se puedan presentar, ¿no? Para tratar de cuidar a esos equipos, porque esos equipos cuando se paran, pues definitivamente se ponen de vuelta y media toda la planta, ¿no? Por las pérdidas Exacto, económicas. exacto. Entonces, la manera de hacerlo es eso, ¿no? O sea, tratar de no experimentar si no estamos siendo guiados de una manera adecuada o es el momento adecuado para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando incluyeron esta chancadora o bueno, este molino HPGR, este molino de rodillos, definitivamente ahí fue el momento de ajustar muchos parámetros, ¿no? Ahí es donde se presentan esas oportunidades de hacer esa parte de la metalurgia, ¿no? Pero también va de la mano con que tengas los otros conocimientos que te van a permitir saber, no, ya me he dado cuenta de cuando este cono viene de tal proveedor, pues puede haber problemas, ¿no? A veces es importante de que por parte de la empresa minera se recomiende de que verifique la fabricación de estos componentes, por ejemplo. Esa es una buena práctica, ¿no? Saber en qué empresa, en qué fundición lo están haciendo, por ejemplo. Ya las fundiciones, algunas fundiciones acá en el país ya fabrican ese tipo de componentes. Entonces, probablemente algunos de ellos están haciendo de manera local, ¿no? Algunos son importados de Brasil o de Chile, ¿no? Pero muchos también se hacen acá en el país. Entonces, si se hace acá en el país, tratar de asegurarse, ya que está cerca, ¿no? Tratar de asegurar por parte de la empresa minera de que se puedan verificar que se está llevando a cabo una buena fabricación y pedirles de que efectivamente tengan los cuidados del caso, ¿no? Incluso pueden visitar hasta la fundición en la cual lo están fabricando, etcétera. Algunas empresas lo hacen, algunas no, se pierde un poco, no le dan la debida importancia, pero Ujú. eso te ahorra grandes temas en el futuro, ¿no? Muy bien. Excelente, ingeniero Orlando. Muy agradecido por su cota y por su disposición a incentivar a todo el público en general, por puesto que la gran mayoría son estudiantes de pregrado y egresados y público en general. Muy agradecido nuevamente, ingeniero Rolando. Me quedó muy claro su exposición, muy didáctica y agradecido de igual manera por su invitación que hace a los egresados, a los alumnos de pregrado de último año en apuntar a llevar una práctica que es en una institución tan reconocida como la PUC. Y qué envidia, la verdad, también ver el tema de cómo una universidad tiene muy buenos equipos en funcionamiento y con el personal capacitado. Entonces, a los alumnos de pregrado, pues, instar a que nuestros docentes actuales se capaciten en los equipos que tenemos en nuestra aula mater y, bueno, pues, usarlos como debe de ser. Muy agradecido, Gerardo Orlando. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? En el chat hay una pregunta. A ver. Nos dice si acerca del rango máximo que debe presentar la austenita retenida y además, ¿qué sucede si supera ese rango? Nuevamente el material se calienta. Sí, correcto. Em, Cuando se excede el contenido aceite retenido en las bolas, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que va a tener una especie de matriz más dúctil esta bola. Entonces va a tener mayor posibilidad de que se deforme. ¿Y qué pasa cuando se deforman estas bolas? Estas formas se quedan incrustadas en las rejillas, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí van a generar un problema de obstrucción. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Esta austenita retenida generalmente suele estar en contenidos entre 8 a 12% como máximo, ¿no? Lo normal en las bolas. Pero como les digo, ahora, digamos, la que se llama la tecnología de fabricación de estas bolas está permitiendo de que se tenga contenidos más elevados de austenita retenida que después van a jugar un papel beneficioso en el rendimiento de ellas, ¿no? Al provocar de que esta austenita retenida se comience a transformar en martensita para incrementar la performance de estas bolas, ¿no? Esa es, digamos, parte de la nueva tecnología, ¿no? De que se tiene ya de bolas en el país. Eh, sí, eso, va por ahí, ¿no? Ahora, si es que este rango se supera, el material se calienta. No, ya no se puede hacer eso. Además, ten en cuenta de que las bolas en el molino se ponen cantidades inmensas de bolas, ¿no? Por lo cual, entonces, tienen que siempre tener digamos, una documentación, deberían de recibir, ¿no? De las bolas, donde están
la verificación de todos los ensayos que te han garantizado de que esas bolas cumplen con lo que te está ofreciendo quien te las vende, ¿no? Eso es importante también porque te va a permitir más o menos saber si es que esas bolas tienen buena performance, ¿no? Generalmente cuando hacen ese trabajo, se toman unas bolas que son representativas de un lote y esas bolas las someten a ensayos y deben de ser todos los ensayos consistentes. Eso es lo que hacen los fabricantes acá en el país, por ejemplo, ¿no? Ujú. Listo. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Dos mensajes. A ver, en el chat, creo, Diana Guzmán. Buenas noches. ¿De qué factores depende el tiempo de vida de los liners? Bueno, el tiempo de vida de los liners va a depender principalmente del ratio de desgaste, ¿no?, que tengan los liners, ¿no? Ahora actualmente ya se tiene una alternativa a ello, ¿no?, que son digamos, este revestimiento interior con caucho, que definitivamente cambia un poco las condiciones ya en las cuales ya no se tiene este tipo de desgaste o este tipo de fallas, ¿no? Empresas como Metso me parece que han desarrollado esta tecnología de liners recubiertos con caucho, que permite pues ya mejorar considerablemente el rendimiento. Va por ahí un poco. Ahora, los liners generalmente tienen el fabricante ya te garantiza cierto tiempo de vida, ¿no? Sin que se fracture, ¿no? Simplemente para cambio, ¿no? Es más o menos lo que te puedo comentar. A ver, hay otras preguntas Ricardo, también, sí. creo. Después de una prueba de bola marcada, ¿se recomienda hacer las pruebas metalográficas a estas bolas? ¿A prueba? Sí, lo importante ahí es hacer, digamos, como mínimo los ensayos que te ha vendido el fabricante como comprobación de que esas bolas cumplen con las propiedades o que te van a garantizar la performance de la bola, ¿no? Generalmente los ensayos básicos a los que son sometidos son ensayo de composición química, ensayo de metalografía en la superficie y el centro y ensayo de dureza volumétrica. Esos tres básicamente. Ujú, Bien, hay otra pregunta. ujú. Eh, Cristian, nos quiere preguntar algo, pero ¿podrías ¿Ya? ponernos tu pregunta, por favor, en el chat? O que abra su micrófono. Exacto. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, claro que sí. Ya, ingeniero, mi pregunta es la siguiente. Hace rato un compañero habló sobre de un material que tenía una fractura en los molinos, me parece, en un rodillo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ese material, yo supongo que es caro, es muy costoso. Entonces, por el hecho que tendrías que ver de qué fabricante viene. Entonces, me pongo en la situación que ese material que yo tengo ya tiene esa fractura. En este caso, ¿usted qué haría si en este caso el material ya está fracturado? ¿Lo tendría ahí hasta que se llegue a partir o renovaría otro? Claro, claro, viendo el costo del material. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, lo primero que se tiene que hacer en ese caso es consultar con el fabricante, ¿no? Consultar si es que, ¿por qué? Hay ¿cómo te puedo decir? Hay una teoría la cual habla de que cierto tamaño de fisuras, por ejemplo, no pueden llegar a ser críticas para un componente hasta que alcanzan un tamaño en el cual ya sí se consideran críticas, ¿no? En algunos componentes funciona eso, ¿no? Por ejemplo, los aviones. No sé, desconozco un poco, ¿no? De cómo puede ser en los materiales de estos rodillos, digamos, si hablamos de un molino HPGR. Hay una característica, ¿no? La fabricación de estos rodillos es un tanto variada, son varios tipos de materiales que se utilizan, no es uno solo, no está estandarizado ello. Cada fabricante tiene su propio tipo de material con el cual fabrica estos rodillos. Estos rodillos tienen una particularidad, que tienen fases duras al interior. Entonces, por lo tanto, una fractura en este tipo de componentes es crítico, ¿no? Es crítico. Generalmente lo que corresponde ahí es eh, evitar un evento más catastrófico, ¿no? ¿No? Y tratar de repente de comunicarse inmediatamente con el representante, el de la marca, ¿no? Para evaluar ese componente, ¿no? Generalmente
Algunos equipos de estos tienen pues algunos sensores que permiten verificar ciertos desalineamientos, ¿no? O ciertas vibraciones en el componente, ciertas vibraciones anómalas, que van a indicar que de repente se está dando una fractura en uno de estos componentes. No sé si todas las marcas de estos molinos HPGR tengan este tipo de instrumentación para detectarlo, pero es importante que sean, que lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con el representante de la marca, ¿no? No dejar que pase, no dejar que pase, porque puede pasar a ser un evento más catastrófico, ¿no? Que se pueda partir todo y que de repente se pueda, no sé, hasta salir un pedazo y dañar alguna infraestructura, ¿no? Generalmente estos molinos CPGR vienen cerrados en una carcasa, pero igual, ¿no? Pero igual hay que tener los cuidados del caso, ¿no? Puede salirse un pedazo y trabar algo, no sé, ¿no? Malograr otras cosas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y siempre apoyarse en los fabricantes de estos componentes. Generalmente tienen personas capacitadas, preparadas para este tipo de casos. Ujú. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Gracias, ingeniero. Gracias. Sí, buenas noches. Tenía una pregunta. Dígame. Saludos, primero, ingeniero, y saludos a todos los participantes. Bueno, se ha observado que una minera del sur, que compone de un molino SAC y dos molinos de bolas, que usan bolas de 5.5 pulgadas y 3.5 respectivamente. Bueno, las bolas del molino SAC salen del molino con un tamaño menor de 3 pulgadas, pero estas conservan su esfericidad. Ujú. Sin embargo, las bolas que salen de los molinos de bolas, bueno, redundando, estas salen deformadas, se podría decir que hasta cúbicas, ¿no? ¿Esto sería una consecuencia de su composición estructural o de la diferencia entre los procesos SAC y bolas? ¿Y cuál de los dos se podría decir que son más eficientes o mejores? Posiblemente podría decirse que son las de los molinos de bolas menos eficientes debido a que posiblemente esta variación en su estructura o en su esfericidad podría disminuir la capacidad de molienda. Y digamos, ¿cuál sería la propuesta, ¿no? Para mejorar si esto fuera así? Bueno, en ese tema no soy experto, digamos, en el tema relacionado directamente a las condiciones de operación del molino, pero estas características, por lo que me comentas, pues son inherentes al proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Va a ser diferente el comportamiento de una bola en un molino SAC que en un molino de bola. Entonces, ahí partiendo de eso, pues hay que, digamos, evaluar cuál es, digamos, la deformación máxima aceptada en un molino de bolas para que, digamos, no interfiera en la eficiencia del molino, en la eficiencia de la molienda, ¿no? Hay estimo de que regulando algunos parámetros operativos, principalmente relacionados a la carga de bolas, digamos, la velocidad de alimentación de mineral de molino, se podría llegar a optimizar algo de ello. Pero no soy experto en el tema, entonces un poco complicado para poderte responder. Pero relacionado al material, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí hay que tener en consideración de que también va a depender mucho de la matriz de fabricación de esas bolas también, ¿no? Como te digo, si es una bola de que tiene, pues, por ejemplo, elevados contenidos de aceite retenida, probablemente también su performance a desgaste va a ser diferenciada, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido fabricada. Entonces, ahí lo que resta es de repente comparar cómo es la performance entre diferentes, digamos, entre diferentes empresas que suministren, ¿no? Diferentes tipos de fabricantes de bolas y ver si es que tiene el mismo comportamiento. Uno como metalurgista de procesos, estimo de que tiene la formación suficiente como para también comenzarse a fijar en esos detalles, ¿no? En esos detalles netamente de metalurgia transformativa. Y eso le va a dar un valor agregado importante, ¿no? El tema de conocer algunos mecanismos de fallo de los materiales, conocer, digamos, un poco de lo que es inspección predictiva, conocer de lo que es inspección preventiva, son valores que son parte de la metalurgia transformativa y que enriquecen mucho la labor de un metalurgista extractivo.
Ujú. Sí, muchas gracias. Tenía otra pregunta también, Dígame. disculpe. Con respecto a las bolas que salen del molino SAC, se ha observado en muchas ocasiones que estas, al estar expuestas al ambiente, tienden a fracturarse y muchas veces incluso a salpican, ¿no? O sea, los fragmentos que se fracturan tienden a saltar. Lo que indican es que es porque absorben energía durante el proceso en sí y esto se liberan al momento de enfriarse en el ambiente. No sé si nos podría aclarar si es así o es por otro fenómeno en sí. Sí, de verdad me extraña un poco esto que me comentas, ¿no? Esto habría que verlo con mayor detenimiento. Voy a poner acá en el chat, por ejemplo, para todos mi correo electrónico. Sería importante de que tú me adjuntes de repente pruebas, digamos, no sé, fotos, algo, para poder, que se llama, irlo viendo con mayor detenimiento y, si es que, y poder hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Eh, Pienso de que la energía generalmente la energía que se puede acumular en las bolas se libera e inmediatamente son extraídas estas del efecto que está provocando esa acumulación de energía, ¿no? Eh, si es que esto ocurre a temperatura ambiente, lo único que se me ocurre es de que esté sometido a un medio ambiente donde hay unas temperaturas muy bajas, ¿no? Lo cual puede fragilizar. Pero definitivamente se necesitaría una fuerza que provoque este tipo de rotura también, ¿no? Adicionalmente. Es lo que te puedo decir en términos generales, pero si tú me adjuntas de repente algunas fotos, alguna información adicional, ahí he puesto mi correo a ver, voy a poner mi correo para todos, perdón. Ajá, voy a poner mi correo para todos. Puedo, que se llama, digamos, de repente hacer un análisis un poco más detallado y darte una respuesta mucho más certera. Luis, ¿no? Claro, se entiende. Muchas gracias. Muy Ujú. bien. Perfecto, es un caso interesantísimo. Me gustaría que me comentes más por el correo, Luis. José Pineda. ¿Quieres hacer alguna pregunta, José Pineda? Ingeniero Juan Henry Cruz, nuevamente, quisiera hacer una pregunta. Sí, dígame. Sí, ingeniero, como experiencia, para que de repente usted pueda darnos a todos nosotros un tips o un consejo, o sugerencia, mejor dicho. Durante mi experiencia profesional, en mis inicios, claro está, tuve la oportunidad de estar en una empresa minera que queda por el Cusco. Y en su arranque de planta, pues será pasado los 6 meses, tuvieron aproximadamente, no es una fecha exacta, en su arranque, tuvo un problema, tuvieron problemas en el sistema de lubricación de un molino a bolas. Y al no tener la lubricación necesaria en los descansos del molino, este sufrió una fisura, pues, ¿no? Entonces se tenían que hacer ensayos no destructivos para de repente de una manera u otra predecir hasta cuándo podíamos disponer de este molino, pues, ¿no? Porque evidentemente se tenía que hacer un cambio completo, ¿no? De todos los descansos. En su momento, hasta donde tengo entendido, solo se basaron en hacer el ensayo de ultrasonido. No sé, de repente, su persona, ¿qué otro tipo de ensayo podría recomendar o es el correcto para de repente, de una manera u otra, determinar el tiempo útil de estos descansos de este molino en mención, ¿no? No sé cuál sería su comentario al respecto, como experiencia quizás. Gracias. Bueno, yo creo que, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Yo creo que el ensayo aplicado, dependiendo de la geometría, debe haber sido el correcto, el ensayo no ejecutivo aplicado. Pero ahí lo que se requiere es un servicio un poco más integral, ¿no? Lo que se tenía que hacer era un seguimiento del crecimiento de grietas. O sea, ¿qué quiere decir? Mediciones por ultrasonido, ¿no? Digamos, con una frecuencia importante, ¿no? No sé, Exacto. digamos, que no sé, cada cierta cantidad de días, ¿no? Para ver y determinar la velocidad de avance de grieta en ese momento. Y se tendría que, digamos, ya insertar esa data y realizar algunos cálculos, los cuales, por ejemplo, yo no tengo esa especialidad, pero en la universidad donde trabajo sí hay gente que puede realizar esos cálculos, ¿no? Que permitan determinar en función de las características de la geometría del componente si la velocidad de grieta cuán crítica es y cuándo se puede considerar de que va a poner en riesgo el componente en general, ¿no? O
toda su estructura, ¿no? Va por ahí. Yo creo que ahí lo que deberían de solicitar es un servicio un poco más integral, un servicio en el cual les determinen o les estimen justamente eso, ¿no? Les estimen digamos, el tiempo para que la fractura se convierta en una fractura crítica, ¿no? Que ya se tenga que sacar totalmente de uso ese componente. Esos estudios se hacen, pero digamos, también definitivamente involucran cierto costo, ¿no? Pero sí es posible y un servicio así es el que te permite también, digamos, justamente incrementar la vida útil de ese componente antes de su reemplazo, ¿no? Excelente, ingeniero. Entonces, estamos de acuerdo en que fue el ensayo correcto en el cual optaron por realizar. Y efectivamente, concuerdo con usted, si la evaluación de la fisura, la grieta, se realizó periódicamente. Muy agradecido. Gracias por la cuota. Muy bien. ¿Alguna pregunta más ya para culminar el evento? Yo quería hacer una acotación final, no sé si me permites, Iván. Claro, ingeniero. Adelante. Bueno, tan solo instar a ustedes, ¿no? Ustedes como los que son alumnos aún, ¿no? Ahí en la Facultad de Metalurgia de la UNSA, por ejemplo, muchos de los participantes, de que, bueno, insten a sus profesores a que se mantenga la currícula relacionada a la metalurgia transformativa, dado que en los últimos años ha virado mucho por la necesidad también del país hacia la metalurgia extractiva, pero no descuidemos la metalurgia transformativa, dado que como hemos podido observar en esta exposición, la metalurgia transformativa puede dar también grandes satisfacciones, ¿no? En el sentido de que te va a permitir comprender mejor los materiales, y no solo los involucrados en la industria minera, sino todos los materiales en todas las ramas de la industria, ¿no? Y eso va a permitir de que en el lugar donde vayas, ¿no? Tengas un valor agregado importante, ¿no? Al menos yo agradezco mucho la formación que he tenido en metalurgia extractiva, porque también me ha permitido comprender rápidamente muchos fenómenos, por ejemplo, de fallo que pueden ocurrir en equipos que están instalados en unidades mineras, ¿no? Me permite entenderlo mucho más fácil que algunos otros compañeros que son de otras ramas de la ingeniería, aunque afines, pero que no tienen ese background que tenemos nosotros como metalurgistas. Y también pedirles que evidentemente no exijan a su escuela, a la escuela de metalurgia, de que pues se dé una formación más integral, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié en aquellos años que les he comentado, pues la currícula estaba muy bien balanceada, era casi 50% metalurgia extractiva y 50% metalurgia transformativa. Y no así, digamos, se tenía, digamos, profesionales con una formación, digamos, no completa, era una formación muy completa y muy integral en ambas áreas, que son las que necesita particularmente el país, ¿no? Las dos, tanto de la metalurgia extractiva como de la metalurgia transformativa, que necesitamos impulsar aún más. Bueno, esa es mi reflexión para ustedes. Y yo agradezco más bien por la invitación a todos y agradezco por la audiencia de todos ustedes durante este tiempo que he podido compartir. Y ahí cualquier consulta, ahí ya tienen mi correo en el chat, siempre para servirlos. Ingeniero Rolando, no hay palabras de agradecimiento que reflejen todo lo que usted nos ha enseñado el día de hoy, el mostrarnos su laboratorio, que es un excelente laboratorio que en verdad nos da envidia a los de la UNSA, tener un laboratorio así. Y sé que los presentes muchachos, estudiantes, van a solicitarle hacer lo que son pasantías, becas, y sé que usted nos va a apoyar en ese sentido, por su gran espíritu colaborador que tiene. A nombre de todos los estudiantes y egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNSA, queremos agradecerle por su participación, por su tiempo y el compromiso que ha demostrado con nuestro desarrollo profesional. Esperamos seguir contando con su apoyo en próximos eventos. Muchas gracias, ingeniero. Las gracias a ustedes por la invitación. Estimados Muchas gracias, ingeniero. participantes, Muy amable. Buenas el noches. evento concluido. Les damos las gracias por participar, por su asistencia y les vamos a seguir manteniéndolos informados acerca de próximos eventos. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches con todos. Gracias.